los diarios de circulación nacional tienen entre sus páginas una campaña para concientizar sobre el femicidio. Hoy comenzó en el diario El País, que lo tiene por allí, Juan, para mostrar. En ella se pueden ver los obituarios de 19 mujeres víctimas de violencia de género en nuestro país. Son todos casos reales ocurridos entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de este año. Uruguay es parte de una movida mundial, es el primer país en instrumentar esta campaña, que es encabezada por ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres. Y para hablar de ello recibimos a Magdalena Furtado, representante de Uruguay de ONU Mujeres, y Mariela Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mujeres. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. Buenos días. Encantada. ¿Qué tal? Bien, ¿por qué esta campaña? ¿Piensan que esto puede concientizar más? Porque más allá de todo lo que sigue sucediendo, ¿no? Uno sigue hablando, siguen haciendo campañas, se está denunciando más y sin embargo las cifras no cambian. No, es un problema gravísimo en el Uruguay. De hecho, con nuestros 3 millones y poco de habitantes que tenemos, el número de mujeres muertas, que es la punta del iceberg, asesinadas de la problemática, es muy grave. Nosotros entendemos que existen todavía en el Uruguay de hoy una serie de pautas de relacionamiento entre mujeres y varones, de resolución de conflictos, una crianza a los varones que de alguna manera les enseñan que valen en la medida que sean capaces de controlar y dominar, que es el sustrato para lo que luego sucede en la violencia de género. Sin duda que no todos los hombres actúan de esa manera, pero sí son pautas culturales muy rígidas que están en ese sustrato de la educación que se recibe en la escuela, en el barrio, en el deporte, en el fútbol, que sustenta estas matrices de relacionamiento. Que justamente está tan metido en esa suerte de ADN que es lo más difícil de cambiar, ¿no? Y sobre todo más lentamente, porque no lo cambias de un día para el otro. Sobre todo porque no tenemos conciencia, porque no relacionamos una cosa con la otra. Claro. Yo creo que la ciudadanía uruguaya se ha indignado notoriamente, y esto lo hemos visto en los últimos 2, 8 de marzo y 25 de noviembre, una gran movilización social de hombres, mujeres, de todas las edades. Pero eso que nos indigna, que son los asesinatos de mujeres, que son las mujeres que quedan con grandes secuelas de la violencia de género, las niñas, los niños que son afectados directamente por ella, eso indigna y aumentó la conciencia en nuestro país. Pero que eso tenga que ver con que para ser varón, para que ser un buen varón tenés que decidir, tenés que mandar, tenés que hacerte valer, una relación entre eso y lo que nos pasa todavía no la tenemos. Hay una violencia ahí de repente incorporada en algún lado y pensaba lo que decías del fútbol y cómo determinadas cosas nos indignan y en otras todavía de repente rige el no te metas. Cuando en el baby fútbol hay un padre que le está insultando a los niños que están adentro de la cancha, es muy raro que se le acerque a alguien a decirle, che, son gurises, no grites así. Nosotros desde el Instituto de las Mujeres estamos trabajando en una alianza junto con ONU Mujeres con el fútbol infantil, porque nos parece fundamental. Trabajamos mucho con el INAU en los planes CAIF, con el fútbol infantil, con la escuela primaria, la educación inicial, porque creemos que en esas primeras etapas de la vida se van incorporando estas pautas que luego nos marcan en el futuro. Claro, y a los que después serán victimarios, también de alguna manera les están arruinando la vida desde chiquitos, ¿no? Todos sufrimos con la violencia, todos sufrimos. No podemos decir, obviamente, que las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes son víctimas directas. Obvio. Pero el hombre maltratador tampoco es una persona feliz. La violencia, si bien implica una búsqueda de dominio, de control, de estar por encima de los demás, y que eso parece que genera una primera satisfacción, el placer de dominar, en última instancia es una carga tremenda. Entonces, muchos de esos asesinatos terminaron en suicidio de parte del agresor. Claro. Exactamente. ¿Y cómo estamos parados entre la región? Porque ella decía, bueno, ahora es como que el uruguayo está tomando conciencia, ¿no? Y te indignás con todo lo que está pasando, pero siempre decíamos, no, pero Uruguay es un país más educado y la educación... Evidentemente no estamos tampoco bien parados en América Latina. Exactamente. Uruguay tiene como una característica de que es una gran contradicción en todos los temas que tienen que ver con las desigualdades de género.
Uruguay es un país que ha promulgado normas de avanzada, si miramos en perspectiva comparada respecto a la región. Uruguay es un país que tiene niveles educativos realmente avanzados, si lo comparamos también con el resto de la región. Y sin embargo, existen brechas en todos los ámbitos, en el ámbito de la representación política de las mujeres, en los ámbitos socioeducativos, como pueden ser ámbitos de participación, como tienen que ver con los deportes, que todavía sigue habiendo como deportes masculinos, deportes femeninos. Hay desigualdades que se manifiestan en el ejercicio de esta violencia, porque la encuesta de prevalencia de violencia mostró que 7 de cada 10 mujeres en Uruguay declaró haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y el número de asesinatos es lo más significativo, ¿no? Porque si tomamos en cuenta que desde enero a septiembre, y aquí están las páginas publicadas, hubo 19 mujeres asesinadas que estaban en relaciones de pareja, expareja o familiares de vínculo con su agresor, y somos solo 3 millones de habitantes, basta compararnos con España, que España tuvo el año pasado, en todo el año, en los 12 meses, alrededor de 50 mujeres asesinadas y son entre 47 y 48 millones de habitantes. Entonces, esta campaña que se inicia en Uruguay y con la alianza de 4 sectores claves, diría, InMujeres como Instituto Rector de las Políticas de Género, ONU Mujeres desde la Cooperación Internacional, la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica, que es la organización de sociedad civil más grande de mujeres que tiene como mandato este tema, y los medios de comunicación, porque tú mostrabas hoy las páginas del País y también salió en El Observador, en La República, en La Diaria, y también va a salir en los semanarios de esta semana, Brecha, Crónicas, Búsqueda, además de los canales que se están sumando. Entonces, hoy estamos todos los actores poniendo las cifras sobre la mesa y además diciendo, como termina la página, estos obituarios no deberían haber sido escritos. ¿Y qué pasa con... Ellas deberían estar vivas. ¿Qué pasa con la institucionalidad? Porque en muchos de estos casos había denuncias, en muchos de estos casos había restricciones. Capaz que en otros no, y también ese es un tema de por qué no se denunció. ¿El sistema está dando respuestas realmente, justamente cuando hay toques de alerta, denuncias, para tratar de evitar estas agresiones y muertes? Me parece una muy buena pregunta. El sistema, cuando hablamos de sistema, es un sistema interinstitucional, donde todos los organismos del Estado tenemos que asumir nuestra cuota parte y donde también yo creo que es importante que la sociedad, la comunidad, la gente que rodea a la mujer que está sufriendo violencia de género también participe. Cuando yo entré al Instituto de las Mujeres, inauguramos a los pocos meses el servicio de atención a mujeres número 19 y con eso en el 2015 cubrimos todo el país. En este momento nosotros tenemos 32 servicios, lo cual nos permitió desplegar no solamente en las capitales departamentales, sino también en pequeñas localidades donde muchas de estas muertes han sido allí. Hemos logrado convenios con algunas intendencias departamentales, hemos creado centros de protección, hemos generado proyectos, mejorado el convenio con el Ministerio de Vivienda para que las mujeres, una vez que salgan de su proceso de violencia, cuando no tienen una vivienda posible, la obtengan, y cursos con el Ministerio de Trabajo, con INEFOP. Es decir, que el sistema de respuesta de parte del Instituto de las Mujeres ha crecido enormemente. El Ministerio de Interior en este periodo ha ampliado las tobilleras, que es un mecanismo demostrado de prevención de muertes muy importante, lo extendió a todo el país. El Ministerio de Salud Pública ha mejorado y fortalecido los equipos de referencia que tanto Salud Privada, Mutualismo como ACE tienen que brindar. La educación pública se ha sumado, por ejemplo, a campañas Educativas como ahora tenemos la de noviazgos libres de violencia para empezar desde la adolescencia. Sin embargo, yo te digo que todavía me parece que es insuficiente, por dos razones. Una, el número de mujeres aún que denuncia es bajo. Es decir, hay muchas mujeres, sobre todo del interior del país y de pequeñas localidades, que denunciar es ir a la policía.
que acercarse a algún servicio de atención, ya sea de salud como del Instituto de las Mujeres, sería lo primero para pedir ayuda, para pedir orientación, para preparar lo que significa una denuncia que tiene consecuencias. Y en ese sentido, todavía da vergüenza, da miedo, genera culpa, se piensa que él va a cambiar, porque siempre hay un proceso de pedido de disculpas, digamos así. Las mujeres que más denuncian son aquellas que están muy decididas a no aceptar más la violencia, y esto tiene que ver con las situaciones de expareja. Y esto es lo más dramático en esta situación de control, ¿verdad? Porque muchas de las mujeres asesinadas son exparejas. Quiere decir que el hombre la ataca a ella y a sus hijos porque no soporta la decisión que tuvo la mujer de haber decidido de que ese vínculo no era satisfactorio, no estaba basado en el amor y tenía que terminar. Entonces, también hay que hacer un trabajo con los hombres. Nosotros en este momento estamos inaugurando el servicio número 12 estamos cubriendo 12 departamentos del país para atención a hombres violentos, a hombres agresores. Esto es una experiencia difícil porque no siempre se acercan. Estos hombres, muchos son mandatados por el juez y concurren porque el juez, digamos, los obliga, y eso en la mayoría tiene efectos y hacen casos. En algunos departamentos del país hemos tenido la satisfacción de tener un número interesante de hombres que concurren de manera voluntaria. Ahí es donde tenemos más expectativas de cambio, porque muchas veces les cuesta mucho asumir de que por más causas que ellos consideran, no pueden actuar en el marco de la violencia. ¿Y hasta dónde se los puede ayudar allí? Porque muchas veces se piensa en aquello de el violento va a ser siempre violento. Sin embargo, si la persona tiene voluntad de cambio y tratamiento adecuado, ¿puede reformar su personalidad? Esa es la clave, la voluntad de cambio. Lo primero que nosotros tenemos que lograr en los servicios de atención a varones es que el varón asuma su responsabilidad. Hay que reconocerse primero, ¿no? Hay que reconocer. Cuando dan el paso de reconocerlo, que es el más difícil y el que muchas veces fracasamos, pero cuando dan el paso hay cambio. Bien. Y también existe otra clave que es la prevención, educar con igualdad, claro, ¿no? Desde la cultural. primera infancia, el cambio cultural. Y respecto a tu pregunta, las estadísticas que nos brinda el Ministerio del Interior, el año pasado mostró que el 79.4% de las mujeres asesinadas el año pasado no tenían denuncia previa, lo cual, a pesar de todo el despliegue de servicios para poder acercarse, estamos hablando que existe un porcentaje muy bajo con denuncia previa, ¿no? Entonces es un fenómeno que desde las políticas públicas también complica esa cifra, ¿no? Sí. Porque no poder agarrarlo a tiempo, prevenir ese asesinato a tiempo. Sin duda. Bien. 0800 41 41 en teléfono fijo y asterisco 41 41 desde celular para poder entonces hacer la denuncia. Que no aparece en ninguno después de los resúmenes, que eso es fundamental porque uno dice yo no me animo, porque después aparece en el resumen de cuenta, estas llamadas no aparecen. No aparece. Muchísimas gracias Magdalena Furtado y Mariela Gracias. Mazzotti por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.